Buenas, buenas, gloria al Señor, amado hermano, gloria a nuestro Dios. Dios me lo bendiga, qué bendición nuevamente estar a través de esta señal, amén, a través de este video enviando una palabra de bendición, amén, una palabra pastoral, una palabra que bendiga su vida, amén. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, amén, que el Señor nos hable, amén, por medio de esta enseñanza, amén. Veamos que lo que estamos pasando en Costa Rica, amados hermanos, no es fácil de asimilar, no es fácil de entender muchas cosas, amén, pero yo siempre he dicho, el Señor nos mandó a orar por nuestro país. El Señor, en el caso de la iglesia, no nos mandó a manifestarnos, ¿verdad? No nos mandó a bloquear calles, ¿verdad? Tampoco nos mandó a criticar, aunque no estemos de acuerdo con muchas cosas, ¿verdad? Nuestra función como iglesia, como hijos de Dios, es orar. Dice la Biblia que debemos de orar por nuestras autoridades, debemos hacer rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias, ¿verdad? En favor de los reyes y los que están en eminencia, o sea, en un puesto importante, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente delante del Señor, ¿verdad? Con toda piedad y honestidad, ¿verdad? Y que esto es bueno y agradable al Señor. ¿Qué? El orar por nuestras autoridades, amén. Entonces, les digo esto, amados hermanos, porque como iglesia tiene que estar siempre el buen consejo pastoral, ¿verdad? No nos sumamos a estas manifestaciones. Nuestra mejor política es no ser políticos, amén. Y sabiendo y entendiendo en el ámbito espiritual que por las leyes que se aprobaron hace unos meses acá en Costa Rica se abrieron puertas espirituales, amén, que nosotros, la iglesia, tenemos que cerrar, tenemos que pedirle al Señor, Señor, en tu misericordia te pedimos perdón, ¿verdad? Como dice la Biblia también, ¿verdad? Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿verdad?, se humillaren, ¿verdad?, buscaren mi rostro y clamaren a mí, ¿verdad?, dice, yo desde los cielos oiré, ¿verdad?, escucharé esa oración, inclinaré mi oído, ¿verdad?, sanaré la tierra. Amén. Entonces, vea qué importante que es la oración, y de eso vamos a hablar un poquito hoy. Amén. Vamos a hablar un poquito de la oración, vamos a hablar un poquito del hablar con Dios, porque eso es oración, el hablar con Dios. Amén, hermano. Entonces, oremos para que el Señor nos hable en esta tarde. Amén. Padre, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias, Señor. Gracias, papito lindo. Aquí estamos, Señor, tus hijos, Señor. Venimos a aprender de ti, Señor. No, Señor, de un hombre, no, papá. Venimos a aprender de ti, lo que tu palabra, lo que dejaste plasmado, Señor, en este documento tan importante que es tu palabra, que es la Biblia, Señor, que son estos libros, Señor, que contienen, Señor, tu palabra, Señor, tu verdad, Señor, que contienen, papito lindo, lo que tú quieres, Señor, que nosotros, Señor, seamos, Señor, y nos movamos, papito lindo, mientras tú vienes, papá. Yo te apelo, Señor, a la unción quíntuple de los 5 ministerios, Señor, para que vengan trayendo una unción, papá. Una unción, papito lindo, para que esta palabra cambie, transforme y dé vida, papito lindo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Entonces, eso es muy importante. Vuelvo y repito, nuestra función como iglesia es orar. Amén. Pero lamentablemente, hermanos, hay conceptos, ¿verdad?, de la tradición, o hay conceptos humanos, ¿verdad?, en cuanto a la oración, y eso es lo que vamos a hablar un poquito. Vamos a desmantelar un poquito, ¿verdad?, lo que el enemigo ha querido venir a enseñar o a querer que interpretemos respecto a la oración. Entonces, ¿qué es oración? Empecemos por lo más básico. ¿Qué es oración? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando hablamos de orar? Es hablar con Dios. Es platicar. Es hablar. Así como cuando tú hablas, pon ahí a la persona que más te deleitas a hablar, con la persona que más compartes una plática, una buena plática, detrás de una taza de café o en una caminata o ahí en tu casa. ¿Con quién más te place hablar y conversar? Por ejemplo, en mi caso, yo me deleito mucho hablando con mi esposa, ¿verdad? Tenemos 26 años y en esos siempre hemos sido, ¿verdad?, buenos amigos. Siempre nos hemos hablamos, conversamos. Ella más que yo. ¿Verdad? La mujer habla más que el hombre, ¿verdad? Pero siempre ha sido un placer para mí estar con mi esposa y hablar y platicar y contarnos las cosas, ¿verdad? Entonces, así tiene que ser con Dios, ¿verdad? Tiene que ser un deleite. Tiene que ser un placer, ¿verdad? Recordemos que lo que le quitaron a Adán y Eva cuando estaban en el huerto del Edén fue eso, ¿verdad? El hablar con Dios, el platicar. Oí tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí. Entonces, eso quiere decir, amados hermanos, que la voz de
de Dios, ¿verdad? Hablaba, ¿verdad? Con Adán en el huerto. Entonces, eso fue lo que se perdió en el huerto de Edén y tenemos que ir a recuperar, y que el Señor recuperó mucho eso en el huerto de Getsemaní. Amén, hermano. Entonces, vea qué importante, amados hermanos, que es, ¿verdad? Que es para el Señor, ¿verdad? Que nosotros oremos. En un momento, ¿verdad? El Señor aquí en la tierra dice que Él hizo una limpieza, ¿verdad? Dice que Él entrando al templo, ¿verdad? Comenzó a echar a los que vendían y los que compraban, ¿verdad? En Él, en el atrio, ¿verdad? Y les dijo, eso fue en el templo, y les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones, ¿verdad? Entonces vemos ahí tres facetas, ¿verdad? Los que venden y compran, templo. Los que son ladrones, cueva. Pero los que realmente, ¿verdad? Seguimos al Señor y queremos estar bien con Dios, será llamada casa de oración. Entonces, ¿dónde tú habitas? ¿Cómo ves tú la iglesia a la cual vas? ¿Cómo es tu relación con el Señor? ¿Es una cueva? ¿Es un templo? ¿O es una casa de oración? Mi casa será llamada casa de oración. Entonces, vea por lo importante que es para el Señor, es la oración. Entonces, vuelvo y repito, ¿qué es hablar con Dios? Es tener comunión con Dios, ¿verdad? ¿Qué es orar? Es tener comunión con Dios. Amén, el hablar, el platicar con Dios, ¿verdad? Primero el rendirse, obviamente, ¿verdad? El darle acción de gracias, el darle alabanza, gloria, honra, adoración, ¿verdad? Una oración, un clamor, el derramarse delante del Señor. ¿Para qué? Para ser fortalecidos, para escapar de las tentaciones, para pedirle ayuda, ¿verdad? Para escapar de la tribulación, ¿verdad? Eso sí, no tiene por qué ser aburrida, y eso es lo que quiero llegar, ¿verdad? No tiene por qué ser aburrida. Entonces vamos a hablar de la oración. Y cualquiera dirá, qué tema más simple, qué tema más sencillo, ya lo conocí, ya ese tema me lo sé. Amén. Pero realmente somos practicantes. ¿Somos simplemente oidores o realmente somos practicantes? Entonces son cosas sencillas. Amén. A veces la doctrina o ciertas cosas son cosas sencillas, ¿verdad? Pero en estas cosas sencillas, hermanos, están los cimientos de lo que realmente es importante para nuestra relación con Dios. Amén. Entonces, Jesús, por ejemplo, dice que todos los días, todas las noches, perdón, Él subía al monte a orar. Y un día dice que pasó toda la noche, ¿verdad? Orando al Padre, ¿verdad? Orando. Y dice que cuando bajó en la mañana siguiente, llegó ¿a qué? A escoger a los 12 apóstoles, a escoger. Entonces, muchas veces, amados hermanos, subimos al monte, que tipifica la oración, para tomar buenas decisiones. Amén. Entonces, ¿qué es orar? El Señor dijo, velad y orad. Velar y orar. ¿Qué es velar? Velar, dice el diccionario, realizar una guardia para acompañar, bueno, en este caso a un fallecido, pero dice cuidar a alguien que está enfermo. Eso es velar, proteger, cuidar, guardar. Amén. Entonces, y velad del griego 11:27, según el Strong, dice mantenerse despierto, es decir, vigilar, estar alerta, despertar, estar sobrio. Amén, no ebrio, sobrio. Amén, eso es velar y orar. Orar, velar, estar vigilante. Somos vigilantes, somos vigías. Amén, que tenemos que estar alertas. Amén, los que se subían, hermanos, en los faros, ¿verdad? Que se subían en esos faros, eran que tenían que estar alerta. El Titanic, ¿verdad? Paréntesis, el Titanic, ¿por qué chocó con un iceberg? Porque los que estaban vigilando no estaban atentos, estaban distraídos, según la película, ¿verdad? Pero eso es, nuestra función es vigilar, amén, estar vigilando. Y orar es hablar con Dios. Entonces vuelvo y repito, que la oración, ¿verdad? No sea algo religioso, algo aburrido, algo de que, ay, tengo que orar porque el pastor dice, o porque que me queda, porque la Biblia lo dice. No, amados hermanos. No. Recordemos, los que hemos sido criados, fuimos criados en la religión tradicional, ¿verdad? En la religión imperial, ¿verdad? Nos enseñaron desde pequeños, ¿verdad? Que si nos portábamos mal, nos ponían una penitencia y teníamos que orar. Ahí en donde el enemigo empezó, ¿verdad? A poner algo, ¿verdad? En nosotros, ¿verdad? Como algo malo, algo que pereza, que aburrido, porque era una penitencia que nos ponían a ni siquiera orar, era a rezar, era repetido, entonces se volvía un poquito aburrido, ¿verdad? Entonces, porque crecimos viéndolo como si fuera un castigo. No sé tú, pero yo lo veía así como un castigo. Amén. Entonces se ponían confesiones o imposiciones, ¿verdad? Y se ponían cargas, ¿verdad? Y esto no tiene que ser una carga, no tiene que ser una carga. Hay personas que dicen, bueno, ok, esto es una religión tradicional, pero cuando venimos a la religión, ¿verdad? Entre comillas, o
a nuestra relación con el Señor, ¿verdad? Lamentablemente se convierte en una religión, ¿verdad? Porque muchas veces nos dicen, hermano, y empiezan a poner cargas, ¿verdad? Cargas, ya no como en la religión tradicional, sino ya en la religión evangélica, ¿verdad? Hermano, usted tiene que orar de madrugada. Ay, Dios mío, orar de madrugada. Ay, bueno, yo no sé usted, pero los que somos un poquito, ¿verdad? Que disfrutamos mucho nuestro sueño, ¿verdad? Ay, eso de orar de madrugada es un poquito complicado, ¿verdad? Cuando quieren poner turnos de oración obligada, he escuchado, ¿verdad? Que ponen turnos de oración y a usted le toca orar de 1 a 2 de la mañana, obligado, no le queda. Y usted de 2 a 3 de la mañana, y usted de 3 a 4, de 3 a 5, que es la hora más rica para dormir. Yo, hermano, sinceramente, si fuera así, para mí sí es complicado. Amén, entonces... Otra de las cosas que le enseñan a uno, ¿verdad? Que hay que poner un tiempo cronológico, ¿verdad? Bajo un reloj, ¿verdad? Y entonces ya se empieza y llevo, ay, 5 minutos, padre, 15 minutos, ay, ¿qué hablo? ¿Qué hablo ahorita? ¿Qué hago? ¿Qué hago para llenar una hora de tiempo? Porque nos metieron en la cabeza, ¿verdad? Que tenía que ser una hora, o sea... El Señor Jesús dijo, no pueden velar ni siquiera una hora, pero eso no quiere decir, amados hermanos, que tenga que ser impuesto, que tenga que ser ley o que tenga que ser doctrina. Amén. Entonces ya estar con un reloj ahí, ¿verdad? Que llevo 15 minutos, padre, ¿y ahora qué hago? Y el pastor dijo que tiene que ser 1 hora, tiene que ser 2 horas, tiene que ser 3 horas. Qué aburrido, ¿verdad? Y ya empieza la mente a pensar otras cosas y se nos olvida que estábamos orando y empezamos a orar y pronto otro día estamos pensando en otra cosa. Ay, es cierto, yo estaba orando, otra vez vuelvo a orar, ¿verdad? Entonces, que nuestra oración no sea así de religiosa. Que nuestra religión no sea así de cargosa. Dice que los fariseos, el Señor los criticaba, el Señor les decía, ¿verdad? Los señalaba, porque de ustedes ponen en el pueblo, ¿verdad? Cargas sobre sus hombros que ni siquiera ustedes pueden mover con un dedo. Entonces no caigamos, amados hermanos, en esa religiosidad, amén, que sea un deleite nuestra oración, que sea un placer, que sea platicar y hablar con Dios, así como hablas tú con quien hables, que sea así con el Señor, amén. Yo con mi esposa me deleito hablar, pero en la madrugada yo prefiero dormir, excepto que esté desvelado. Oye, pero decirle a mi esposa, levantémonos hasta las 3 de la mañana, con ese frío, con ese sueño, ¿verdad? A hablar no tiene ningún sentido. Entonces no creo yo, amados hermanos, que tenga que ser así, ¿verdad? Que tengo que levantarme a las 3 de la mañana, ¿verdad? A orar, a hablar con el Señor. No, vamos a ver cuáles son los tiempos y los turnos de la oración. Amén. Dice la Biblia, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar esclavizar. Entonces que la oración, hermanos, no sea una esclavitud, ¿verdad? Algo que me cargue, que me canse, que me aburra. No. ¿Qué tan eficaz es la oración en la madrugada? ¿Verdad? No, tiene que ser vuelvo y repito, un deleite. Amén. Entonces, la oración verdadera, dice la Biblia, ¿verdad? Orar en todo tiempo, así dice la Biblia. Orar sin cesar, orar en todo tiempo. Jesús dijo, oren en todo tiempo y no se desanimen, no nos desanimemos. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto, amados hermanos? Que tú puedes ahí en tu trabajo, puedes estar orando, que es hablando con Dios. Pues en tu caminar, en el camino, mientras te ejercitas, ¿amén? Mientras vas en el carro, mientras vas en el bus, mientras vas en el taxi, y puedes ir hablando con Dios y puedes ir. Que hay que sacar un tiempo diario, sí, hay que sacar un tiempo, no nos vayamos al otro extremo, no nos confundamos. Yo no quiero que después digan, es que el pastor dijo, ¿verdad? Que no hay que meterse al aposento ahora. No. Y lo vamos a ver más adelante. Tiempos de oración, pero la Biblia dice orar en todo tiempo, orar sin cesar, amén, y sacando siempre el tiempo para Dios, en el silencio de Dios, apartarnos, adorar, poner música de alabanza, de adoración, de alabar al Señor, adorar, rendirnos delante, derramar nuestra alma, llorar, clamar, interceder. Eso hay que hacerlo también en el silencio de Dios, en lo secreto. Amén. Pero dice la Biblia, orar sin cesar. Entonces, podemos hacerlo en donde andemos. Amén. Para tener intimidad. Es que esto es de intimidad, amado. Cuando nos metemos al aposento, ¿verdad? Donde tú duermes con tu pareja, en la intimidad, en ese lugar santísimo
que es tu habitación, el atrio, ¿verdad? Es la sala donde cualquiera puede llegar, ¿verdad? El lugar santo es tu comedor, la mesa donde tú, ¿verdad?, compartes los alimentos, con quien tú compartes los alimentos, amén. Pero el lugar santísimo, ahí tu habitación, tu lecho, ¿verdad?, tu cama donde descansas con tu esposa, con tu esposo, ¿verdad? Ese es el lugar santísimo. Ahí, amados hermanos, donde tenemos que conocer nosotros al Señor, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando la Biblia habla de conocer, dice, y Adán conoció a su mujer y nació Caín, luego Abel. Y José no conoció a María hasta que nació Jesús. Conocer tiene que hablar con intimidad. Amén. Por eso el Señor Jesús dijo, ¿verdad?, que Él les iba a decir en el final de los tiempos: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, no os conozco. A los de la izquierda, no os conozco. No tuvimos intimidad, nunca oraste, nunca te metiste a tu aposento a orar, nunca entraste a tu habitación a orar. Amén. Entonces, pero hay diferentes tipos de oración. Dice la Biblia, ¿verdad? Vea lo que dice Santiago 5:13. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? ¿Verdad? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Entonces, si alguno está enfermo, afligido, puede hacer una oración, ¿verdad?, personal. Pero si alguno está enfermo, dice que está la oración grupal, en equipo, orando por él. Habla del aceite, habla de la oración de fe, no el aceite, sino la oración de fe. Ni siquiera dice sanará, dice salvará al enfermo. Más adelante dice: orad los unos por los otros para que seáis sanados. Y termina diciendo: la oración eficaz del justo puede mucho, puede mucho. Entonces está la oración personal, está la oración pública y está la oración colectiva, la oración privada, por decirlo así, la personal, la que yo tengo, mi intimidad con el Señor, amén. La pública, que es en la iglesia, ¿verdad? Y está la colectiva, ¿verdad?, que es en equipo, es interceder los unos por los otros, amén. El Señor dijo: cuando ustedes oren, no usen vanas repeticiones, ¿verdad? Hay diferentes tipos de oración. Jesús en un momento determinado dice que ni siquiera cerró los ojos para orar. Al contrario, dice que él, alzando sus ojos, miró al cielo y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Amén. Entonces vea cómo hay diferentes tipos de oración. Por ejemplo, el ladrón en la cruz, una oración súper efectiva, digo yo, las de las oraciones más efectivas que hubo, porque lo salvó. Esa oración, y solo dijo: acuérdate de mí, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y con eso se salvó. Qué oración más corta, no duró 1 hora, 2 horas, 3 horas, no se aburrió orando. Pedro en un momento determinado dijo: Señor, sálvame, porque Señor, sálvame. ¿Cuánto duró haciendo esa oración? 2 segundos. Y el Señor, amén. Entonces no es el tiempo cronológico del tiempo, del reloj, los minutos, no. Es cuando nosotros en la oración nos trasladamos a un tiempo kairos, ¿verdad?, el tiempo de kairos de Dios, ¿verdad?, que no hay principio y no hay fin. Por ejemplo, una enseñanza. Yo siempre he sabido y me han dicho y me han enseñado, ¿verdad?, ¿cuánto tiene que ser una enseñanza? ¿Cuánto tiene esa enseñanza? Como si fuera 15 minutos. Normalmente son 45, 50 minutos, 1 hora. Amén. Pero yo siempre he dicho, una enseñanza tiene que ser como si las personas sintieran que son 15 minutos. Y los que están yendo a los discipulados saben que así es. A veces no medimos el tiempo y cuando nos damos cuenta, 1 hora, hora y media, hasta 2 horas. Hemos estado en un discipulado 3 horas porque ha sido un deleite, un placer. Las personas aportan, las personas opinan, las personas preguntan, ¿verdad? Y al final volvemos al reloj. Yo sentí como que fueron 45 minutos, 1 hora y fueron tal vez 2 horas, 3 horas. ¿Pero por qué? Porque fue un deleite. Entonces no sentimos el tiempo. Así tiene que ser la oración, ¿verdad? Así tiene que ser la oración. No tiene que ser, te sales del cronos, del tiempo cronológico, del reloj y te metes al tiempo de Dios y cuando te das cuenta 1, 2, 3 horas y no lo sentiste. Así tiene que ser realmente la oración. Amén. Entonces hay diferentes tipos de oración. Dice que Ana, cuando estaba en el templo, pues dice que ella hablaba en su corazón, ¿verdad? Oraba, platicaba con Dios en su corazón, ¿verdad? Y solo se movían los labios de ella, ¿verdad? Ni siquiera la voz se oía, se escuchaba. Y Elí, ¿verdad?, que no tenía discernimiento, el sacerdote de ese momento no tenía discernimiento, dijo: dirige tu vino, porque vienes ebria a la iglesia. No he venido ebria, he derramado mi alma
delante del Señor para que el Señor me conceda la petición, ¿verdad? Entonces, bueno, que se te conceda, y así fue. Pero dice que ella hablaba con Dios en su corazón, ahí en su corazón, ni siquiera se movían sus labios, amén. Ella no se escuchaba su voz, ella podía, amados hermanos, hablar con Dios ahí, en lo interno de su corazón. Amén. Entonces, vuelvo y repito, está la oración personal, está la oración pública y está la oración colectiva. La oración personal, ¿verdad? Tiene que ser, ¿verdad? Siempre se nos ha enseñado orar por justicia, no orar por justicia, orar por misericordia, porque a veces cometemos ese error, ¿verdad? A veces empezamos a orar y no oramos por nosotros, oramos por los demás, para que Dios cambie a los demás, cuando la oración tiene que ser, Dios, cámbiame a mí, cámbiame a mí, ¿verdad? No pedirle que cambie a los demás. Esa es una oración realmente personal, ¿verdad? Que el Señor tome nuestras lágrimas, dice que el Señor toma nuestras lágrimas y las toma en una redoma, en una vasija pequeñita, ¿verdad? En su mano, ¿verdad? Y ahí están escritas en los libros, ¿verdad? Ahí están, el libro, están escritas, amén. Entonces es muy importante, ¿verdad? Cuando dice la Biblia, ¿verdad? Tú entra a tu aposento y ora al Padre y di, Padre nuestro. Primero tengo que ser hijo y también tengo que entender que tengo varios hermanos, amén, pero de Padre, ¿verdad? Porque yo soy hijo. Así tenemos que orar. Antes, en el Antiguo Testamento, David, Moisés, Elías, ellos no pueden decir Padre, nosotros sí podemos decir Padre, Padre nuestro. Amén, que estás en los cielos y que estás aquí en mi vida. Entonces, la oración, amados hermanos, es orar por misericordia, no por justicia. Eso es muy, muy importante. Recordemos a aquel fariseo, ¿verdad? Que dice que él llegaba y puesto en pie en el templo, dice que él oraba, ¿verdad? Se sacudía el pecho, ¿verdad? Y se comparaba con el publicano que estaba al otro lado, y él decía, Señor, yo ayuno 2 veces, yo todo lo que yo saco de mis ganancias, el diezmo, doy para ti, ¿verdad? Y el publicano no, dice que él ni siquiera quería alzar los ojos al cielo, ¿verdad? Y decía, sé propicio a mí, pecador, ¿verdad? Entonces el Señor vio con agrado la oración de ¿quién? Del publicano, y no así el fariseo, amén, que lo que hacía era, ¿verdad? Señalar al otro. La oración del publicano era él, cámbiame a mí, ¿verdad? Sé propicio a mí, ¿verdad? Que soy un pecador. Esa tiene que ser nuestra oración personal, amén. Hay otra oración, vuelvo y repito, con Padre nuestro, porque somos varios hermanos, ya es la reunión eclesiástica o la reunión en iglesia, ¿verdad? En equipo, en unánimes, como dice la Biblia, ¿verdad? No cada quien por su lado, unánimes. Y eso es algo que es importante aclarar, ¿verdad? Porque dice la Biblia que todos en el tiempo del Hechos, perdón, dice la Biblia, ¿verdad? Que cuando inició la iglesia estaban todos y perseveraban unánimes, ¿verdad? En oración y en ruego, pero estaban unánimes, pensaban todos juntos de la misma manera, ¿verdad? Unánimes, ¿qué es? Como siempre hemos dicho, no es estar juntos. Podemos estar todos juntos, pero no unánimes. Podemos haber varios en un mismo lugar, pero no todos en un mismo sentir o unánimes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando hacemos una oración, ¿verdad? No es culto de oración, amados hermanos, culto de oración los lunes. Entonces cada quien llega y ore, empiecen a orar hacia lo loco, y uno ora por los alimentos, y otro ora por los enfermos, y otro ora por los pecadores, y el otro ora por la visión de la iglesia. No, tenemos que ser unánimes. Dice, si 2 o 3 se ponen de acuerdo aquí en la tierra, yo lo haré arriba desde los cielos. Amén. Si 1, 2 o 3 se ponen de acuerdo en mi nombre, yo estaré ahí. Eso es realmente estar unánimes. Amén. Entonces ponemos un líder, un encargado, el que se le da el micrófono, o se le dice, hermano, ore, y el hermano va a orar por esto, por la paz de Costa Rica, y todos los demás apoyamos esa oración. No es que el hermano está orando por la paz de Costa Rica y otro está orando, ¿verdad? por sus hijos, o por su esposa, o por los pastores de la iglesia. No, todos en un mismo sentido, ¿verdad? Por eso damos turnos de oración. Usted ora por esto, usted ora por esto, y los demás apoyamos esa oración, ¿verdad? Para que, como decía Pablo, todo sea en orden y con decoro dentro de la iglesia, dentro de los parámetros, amén. Y siempre recordamos que cuando hacemos una oración, ¿verdad? Pública o eclesiástica o unánime o en equipo, ¿verdad? Nuestra lucha, amados hermanos, no es contra carne ni sangre. No es contra carne ni sangre, es contra huestes espirituales de maldad, ¿verdad? Contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las regiones celestes. No es contra las personas, no es señalar a las personas, no es señalar a los vecinos que están tal vez atacando a la iglesia, no es orar, amados hermanos, por atacar a la comunidad, no es orar, es interceder. Amén. Hablando de interceder, esa es otra parte también de la oración, el interceder.
Amén. Jesús intercedió por Pedro y dice, Pedro, yo he rogado al Padre para que tu fe no mengue. Vas a ir a la zaranda y yo he rogado para que tu fe no mengue. Más adelante, como estábamos hablando ahora, ¿verdad? Dice, orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho. La oración eficaz del justo. Entonces, orar los unos por los otros. Entonces, sí se vale la intercesión. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿dónde orar? ¿Verdad? Alguno me preguntará en ese momento, pastor, pero ¿dónde orar? ¿Verdad? Recordemos, el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Que no seamos nosotros como los hipócritas, ¿verdad? Como los fariseos, que amaban orar en las esquinas de las sinagogas, ¿verdad? O en las esquinas de las calles para ser visto. Es más, dice, ya ellos tienen su recompensa. O sea, Dios no los escuchaba. La recompensa era que los ya habían sido vistos por los hombres. Y era recompensa de hombres. Yo no sé tú, pero yo prefiero la recompensa de Dios que no la recompensa de los hombres. Amén, pero dice que no seamos así, ¿verdad? Que no oremos para ser vistos. No, el Señor dijo, tú entra a tu aposento, ora a tu Padre, y tu Padre que te ve en lo secreto, ahora sí te va a recompensar en público. Te va a recompensar en público. Entonces, lugares de oración. Jonás dice que oró al Padre desde el vientre del gran pez, ¿verdad? Qué tremendo, vamos hermanos, pero desde ahí oró. Entonces está el aposento, está el cuarto de la casa, está el lugar íntimo, lo que hablamos ahora, ¿verdad? Donde dormimos, donde reposamos. Si tienes espacio en tu casa para hacer un lugar de estudio, un lugar de oración, un lugar de clamor, un lugar para estudiar la palabra de Dios, perfecto, eso sería lo más ideal. Si no, ahí en tu casa, ¿verdad? En tu intimidad, ahí podemos hacer una oración personal y también una oración matrimonial junto con tu esposa, con tu esposo. Ahí podemos orar. Mientras, vuelvo y repito, cuando vas en carro, cuando vas en el bus, cuando vas en el taxi, ¿verdad? Así como Ana, ¿verdad? En tu corazón vas orando, en tu trabajo puedes estar orando. Amén. Entonces, otra cosa que es importante, posiciones para orar, ¿verdad? Posiciones. Dice la Biblia que Daniel, ¿verdad? Él tenía el privilegio, ¿verdad? Y él siempre lo hacía, ¿verdad? Que él abría las ventanas que daban hacia Jerusalén, ¿verdad? Y dice que él se arrodillaba 3 veces al día, en la mañana, en la tarde, en la noche. Dice que él oraba. Entonces, pero no implica que así tenemos que hacerlo nosotros, ¿verdad? Eso va a depender del tiempo que cada persona tenga. No todos tenemos el mismo tiempo. Ahora hablábamos de orar en la madrugada. Qué difícil para una persona que se levanta a las 5, 4, 5 de la mañana porque tiene que estar a las 6, 7 de la mañana en el trabajo y decirle, usted tiene que levantarse todos los días a las 3 de la mañana. Si usted quiere que Dios escuche su oración, usted todos los días se levanta a las 3 de la mañana. Ese pobre va a pasar todo el día sonámbulo, todo el día ahí vagabundo en el trabajo y no va a rendir como realmente tiene que ser. ¿Por qué? Porque se le esclavizó a que tenía que orar en la madrugada. No, él puede sacar tiempo en la noche o en otro momento para orar, amén, pero siempre es bueno sacar ese tiempo, amén. Entonces, vea, ¿cuáles son las posiciones para orar? No hay posición. Tú puedes orar sentado, tú puedes orar hincado, tú puedes orar acostado, tú puedes orar de la mejor manera. Siempre, eso sí, cuando ya es una oración, ¿verdad? Del tiempo de intimidad, sí es una posición de respeto y de devoción al Señor. Amén. Pero aquel hombre dice que cuando llegó Ezequiel y le dijo, dice el Señor que ordena tu casa porque ciertamente morirás. Yo no sé si él estaba sentado, acostado o de pie, pero dice que él volvió su rostro a la pared, ¿verdad? Y oró al Señor. Y el Señor vio su oración, ¿verdad? Y le añadió 15 años más. Misericordia de Dios. Amén. Entonces, es muy importante. Le dice la Biblia que el que pida con fe, ¿verdad? No dudando nada, ¿verdad? No tenemos que dudar cuando le pedimos al Señor. Amén. Entonces, ¿qué es oración? Es hablar con Dios, es platicar con Dios, es un deleite, tiene que ser un deleite, no tiene que ser aburrido. Amén. Entonces Jesús dijo, ¿verdad? Vosotros, ¿verdad? Cuando oréis así, ¿verdad? Al Padre nuestro. Entonces, Padre, porque soy hijo, nuestro, porque somos varios hijos que estás en los cielos. Esa es tu posición, ese es tu nombre, estar arriba, nombre que sobre todo nombre es, ¿verdad? Lo más importante, lo más sublime. Santificado sea tu nombre, ¿verdad? Venga a nosotros tu reino. Ese es un modelo de oración. No, el Señor nos dijo, repitan esto. No usemos vanas repeticiones, dijo el Señor. No repitamos simplemente, no. Es un modelo de oración. La oración del Padre en Mateo 6 es un modelo de oración, ¿verdad? Guárdanos del mal, líbranos de todo mal, ¿verdad? Así es como se ora. Así es como se inicia una oración, cómo es el desarrollo de la oración y cómo es la conclusión de una oración. No es repetir, ese es el modelo que Dios nos trazó. Amén. Entonces, oramos al Padre en el nombre
del Hijo, con la guianza del Espíritu Santo. Eso es muy importante, ¿verdad? El Señor Jesús dijo, cuando ustedes entren a tu aposento, oren ¿a quién? Al Padre, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo voy a hacer. Amén. Eso sí, con la guianza del Espíritu Santo. Con la guianza del Espíritu Santo. Dice que nosotros no sabemos cómo pedir. En nuestra debilidad no sabemos cómo pedir, ¿verdad? No sabemos, entonces, pero el Espíritu Santo dice, mismo intercede por nosotros, ¿verdad? Ante el Padre, ¿verdad? Con gemidos indecibles que ni siquiera nosotros podemos entender, con lenguas, con interpretación de lenguas, ¿verdad? Esa adoración. Entonces, repito, oramos al Padre, ¿verdad? En el nombre del Hijo, con la intercesión del Espíritu Santo. Amén. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Jesús dijo, ¿verdad? Le dijo a sus discípulos, es que ustedes ni siquiera una hora pudieron orar, ¿verdad? Eso no implica que sea ley, eso no implica que sea doctrina, ¿verdad? De que ustedes tienen que orar una hora y de tal hora a tal hora. No, eso sería imponer, eso es una carga. Amén. El Señor solo dijo velar y orar en todo tiempo, velar y orar para que no entremos en tentación, para que no entremos en tentación. Entonces, hay diferentes tiempos de oración. Daniel, por ejemplo, cuando el Nabucodonosor le pidió interpretar el sueño, ¿verdad? Era muy difícil. Qué difícil que era, porque ni siquiera le dio el sueño. Él dijo, los que son de Dios me van a interpretar el sueño y ni siquiera les voy a dar el sueño. O sea, no era en ese momento. Entonces Daniel le pidió tiempo. El rey, te pido que me des tiempo, ¿verdad? Para interpretar, para reconocer el sueño e interpretarlo, ¿verdad? Era muy difícil, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hizo Daniel? Llamó a sus amigos, a Sadrach, a Mesach, a Abednego, les expuso el tema y empezaron a orar, pero pidieron tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Amén. Dice que hay otro pasaje que me recuerdo cuando Pedro y Juan dice que subían juntos al templo a la hora novena. Entonces, no implica que a la hora novena, es que a la hora novena, ¿verdad? A las 3 de la tarde tengo que orar. O a la cuarta vigilia tengo que orar. Porque a esa hora se le apareció el Señor a Pedro y Pedro le dijo, Señor, sálvame. No, amados hermanos, eso va a depender de cada tiempo que nosotros tengamos, de tu horario de trabajo, de tu horario de estudio, de tu horario como ama de casa, de tu horario de iglesia, de muchas cosas, va a depender. Entonces no podemos poner, amados hermanos, usted tiene que orar a esta hora. No, eso va a depender. Lo importante, vuelvo y repito, que no sea un tiempo cronológico, que nos metamos al Cairo de Dios. Amén, hermanos. Eso es muy importante. Entonces, Jesús dijo, y Pablo en la Escritura, ¿verdad? Dice, orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pero dice, orando en todo tiempo. Velad y orar. Jesús dijo velar y orar porque ustedes el tiempo, nadie lo sabe, ¿verdad? No sabéis cuándo es el tiempo, entonces tenemos que estar vigilando. Amén. Los discípulos, probablemente ellos vieron el modelo de oración de los fariseos. De hecho, así fue. Vieron el modelo de oración probablemente de los discípulos de Juan el Bautista. Vieron, ¿verdad?, el de los herodianos, ¿verdad? Y entonces ellos dijeron, estos oran así tan raro, ¿verdad? Señor, enséñanos a orar. Y eso es lo que tenemos que decir, Señor, enséñanos a orar. Juan le enseñó a sus discípulos, ¿verdad? Los fariseos oran de esta manera. Los herodianos oran de esta manera. Señor, realmente enséñanos a orar. Y fue cuando el Señor estableció, Padre, ya no Dios, dirige tu oración no al Dios de los montes, no al Dios de los mares, no al Dios de la tierra. Dirige tu oración al tu Padre. Él es tu Padre. Él es tu Padre. Amén. Qué bonito que es ser hijo. Yo no sé, por ejemplo, cuando estamos en la casa, una visita, un hermano de la iglesia, un familiar normalmente llama o pone un mensaje, hermano, están en la casa, ¿puedo llegar? Sí, podemos. O no, mira, no podemos. Un hijo no llama. Un hijo simplemente llega. Las visitas, hablamos ahora, se quedan en la sala. Llegan tal vez hasta el comedor, pero no entran al cuarto. Pero un hijo entra al cuarto de uno, como si nada. ¿Por qué? Porque son hijos, son hijos. Así tenemos que ser nosotros con Dios. No unos abusivos, ¿verdad? Pero sí, amados hermanos, como hijos, para acercarnos al Padre. Yo no sé tú, pero tú no vas a regañar a un hijo porque entra a tu casa, o que se siente a tu mesa.
o porque se siente contigo o te acuesta contigo en tu cama, porque son hijos. O sea, realmente tenemos que ser hijos de Dios, amén, y no siervos simplemente. La Biblia dice oyente, creyente, discípulo, siervo, amigo de Dios. El que es amigo de Dios habla con Dios, platica con Dios y no ocupa permiso. ¿Puedo llegar? ¿Puedo orar contigo? ¿Puedo entrar a tu habitación? ¿Puedo entrar a la cámara secreta? ¿O me quedo en el atrio? ¿O me quedo en el lugar santo? No, el velo fue quitado. Podemos entrar al lugar santísimo. Eso es lo que hace un verdadero hijo, un verdadero amigo. Amén. Yo siempre he dicho, mis amigos pueden llegar a mi casa cuando ellos quieran, pero solo mis hijos entran a mi cuarto. Amén. Eso es muy importante. Amén. Entonces, veamos a Dios no como el Dios, ¿verdad? Creador del cielo y la tierra y el universo. No, veámoslo como nuestro Padre, como tu Dios, como tu Padre. Amén, hermanos. Y aferrémonos. ¿Cuánto tiempo tengo que orar? Como Jacob. No te dejaré si no me bendices, hasta que vea la voz de Dios, hasta que escuche la voz de Dios, hasta que reciba la bendición de Dios. Tú di, no te suelto si no me bendices. Ese es el tiempo para orar. Amén. Y dice que en ese momento Jacob, ¿verdad?, se quedó solo y luchó con el varón, ¿verdad?, hasta que rayaba el alba, pero dice que se quedó solo. Amén. Y él dijo, no te dejaré si no me bendices. Amén. Entonces es muy importante y que la oración sea por revelación, que sea por revelación. Amén. Dice que Jesús, vea lo que dice Lucas, y ya con esto vamos terminando. Vea lo que dice Lucas 18:1. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar sin cesar, orar en todo tiempo, ¿verdad? Y no cansarnos de orar, no desmayar, no aburrirnos, ¿verdad? Estamos pidiéndole algo al Señor, estamos clamándole al Señor. Puede ser una oración como la de Pedro, inmediata, o como el de la ladrón en la cruz, pero puede ser una oración como la de Daniel, que va a necesitar tiempo, días, tal vez semana, tal vez meses, tal vez años. Amén. Pero la misericordia de Dios es tan grande y la respuesta de Dios, cuando hablamos la voz de Dios, el tema de la voz de Dios era sí. La respuesta de Dios es sí, no o espera. Entonces, tenemos que orar, ¿verdad? Y Jesús dijo, sin desmayar, sin desanimarnos. El verso 5 dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia, ¿verdad? Entonces insistió y rogó, ¿verdad? Y todos los días iba y todos los días clamaba. Entonces llegó un momento y dice que este hombre dice que le hizo justicia. Y abajo el Señor explicó, me dice, ¿y acaso, ¿verdad?, Dios no hará justicia a sus escogidos, a sus hijos que claman a Él día y noche? Día y noche. Y hace otra pregunta, ¿se tardará en responderles? Día y noche clamaban, orar siempre y sin desmayar, Amén. Entonces es muy importante. Y también, hermanos, no oremos solos. Una de las cosas que se hace mucha carga en las personas, una de las cosas que se hace muy pesada la oración, ¿verdad?, es en las personas, ¿verdad? Vuelvo y repito, tenemos equipos de oración, tenemos un chat de Naranjo, ¿verdad?, que le llamamos intercesores de Naranjo, ¿verdad?, que están lo más íntimo, los de confianza, ¿verdad? Hermanos, oremos por esta situación, o hermanos, oremos por esto. A veces le decimos a la persona, ¿usted quiere que lo hagamos público o prefiere que lo guardemos en privado? Ah, no, no importa, dígalo público. Entonces, tal persona pidió oración por esto. Alguna persona, no, pastor, prefiero que lo hagamos de una manera privada. Ok, hermanos, oremos por esto, no vamos a decir quién es, ¿verdad? Pero oremos en ese sentido, oremos por esto, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Porque recordemos que cuando estaba la batalla, ¿verdad?, de Israel contra los amalecitas, ¿verdad?, dice que Moisés estaba en el monte y él levantaba sus manos, y cuando él levantaba sus manos Israel vencía, pero cuando él se cansaba de tener las manos levantadas, como humano que es, dice que él bajaba las manos y dice que Amalek prevalecía, empezaba a ganar la batalla a Amalek. Entonces dice que muy sabiamente Aarón y Hur dice que buscaron una piedra, tomaron una piedra y dijeron, Moisés, siéntate acá y nosotros vamos a levantar tus manos, y ellos sostenían sus manos.
manos, ¿verdad? Y con firmeza, ¿verdad? Y dice que hasta que se puso el sol, ¿verdad? Entonces Moisés, ellos podían levantar las manos de Moisés y así fue como Israel, ¿verdad? Ganó la batalla, ¿verdad? Entonces eso nos habla de trabajo en equipo. Un Moisés, ¿verdad? Como humano que era, se cansaba, se iba a cansar. Igual tú te puedes cansar, pero si buscas ayuda, si buscas otras personas que intercedan contigo, que oren contigo por eso que estás pidiéndole al Señor, ¿verdad? Gente de confianza, ¿verdad? Siempre lo hemos dicho, ¿verdad? No a todos se les muestran las heridas. Jesús le enseñó sus heridas solo a sus discípulos, ¿verdad? Y solo Tomás pudo tocarlas, ¿verdad? Entonces no es a todos, amados hermanos, que se les muestra las heridas, mucho menos que las toquen, ¿verdad? Pero la intercesión, el trabajo en equipo, ¿verdad? La unidad, el ser unánimes, ¿verdad? En un clamor hace que no nos cansemos y que otros nos levanten las manos, ¿verdad? Y qué importante, porque dice que Moisés reposó. ¿Pero dónde reposó? En una piedra. ¿Y qué nos habla la piedra? Cristo. Cristo, yo soy la roca, ¿verdad? Y Cristo es la roca, es la piedra angular. Amén, hermano. Entonces, vea qué importante, quería dejar esto en tu corazón. Vuelvo y repito, amados hermanos, la oración no tiene que ser aburrida, la oración no tiene que ser cronológica, la oración no tiene que ser una carga, la oración no tiene que ser, amados hermanos, un peso, un yugo, no. El Señor dijo, tomad mi yugo, ahí tu carga va a ser ligera, amén, porque el yugo del Señor, amén. Entonces que tu oración, sí hay que sacar tiempo, ¿verdad? Sí hay que buscar en intimidad al Señor, sí hay que meternos al aposento, ¿verdad? Secreto. Yo siempre digo mi lugar santísimo, mi lugar es cuando ando en el carro, ¿verdad? Ahí estoy solo yo, ahí pongo musiquita, ahí estoy solo yo con el Señor. Busca tú tu lugar, ¿verdad? Para orar al Señor y buscar del Señor, ¿verdad? Pero que no sea, vuelvo y repito, algo tedioso, ¿verdad? No, como Adán, dice que Adán dice que el Señor se paseaba en el fresco del día dentro del huerto, ¿verdad? Y llegaba y hablaba con Adán y hablaba con Eva, y por medio del pecado, ¿verdad? Se interrumpió esa comunión, ¿verdad? Pero el Señor quiere que volvamos otra vez a recuperar ese deleite, ese huerto, ese Edén, que es la comunión con el Señor. Amén. Vea lo que dice Ezequías, ¿verdad? Lo que hablábamos ahora, ¿verdad? Dice que yo he oído tu oración. Vea lo que dice Segunda de Reyes 25, leámoslo, ya por tiempo, pero leámoslo. Dice, vuelve y di a Ezequías, aquel hombre, ¿verdad? Que el Señor le mandó a decir, ordena tu casa porque ciertamente morirás. Y él se volvió el rostro a la pared y dijo, Señor, abre el libro de la memoria, ¿verdad? Y recuérdate lo que he hecho, ¿verdad? Y entonces el Señor se recordó, ¿verdad? Y le dijo a Ezequías, vuélvete, ¿verdad? Vuelve al príncipe de mi pueblo, ¿verdad? Así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración, yo he oído tu clamor, yo he oído tu intercesión, yo vi tus lágrimas, amén, yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano, ¿verdad? Pero no solo le dio sanidad a su cuerpo, dice, al tercer día, al tercer milenio. Ahora, ahí hay un secreto escondido, muy lindo, que ya lo vimos en un tema que se llamaba el tercer día. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, a la casa del Señor. Volveré por largos días, moraré por largos días. Pero otras versiones dice, volveré por largos días. Salmo 23, al tercer día subirás a la casa de Jehová. ¿Por qué, amados hermanos? Porque dice la Biblia que los que sembraron con lágrimas, con regocijo cosecharán. Los que con lágrimas sembraron, con regocijo, con alegría, vamos a cosechar. Porque todas esas lágrimas están en la redoma, en esa vasija que Dios tiene en sus manos. Y Dios se va a acordar de esas lágrimas. Dios se va a acordar de ese clamor. Dios se va a acordar de esa intercesión. Orar los unos por los otros. Y yo siempre lo digo, cuando usted le piden orar por otra persona, hágalo como si fuera usted. Hágalo como si fuera su esposa, hágalo como si fueran sus papás, hágalo como si fueran sus hijos. Esa es la verdadera intercesión, como si fuera para mí. Amén, hermanos. Entonces, oración, hablar con Dios. No lo veamos tan religioso, no lo veamos como una penitencia, no lo veamos como un castigo, no lo veamos así. Veámoslo, amados hermanos, como un deleite, como un placer, como un recargar baterías. Jesús, ¿verdad? Él podía hacer milagros, él sanaba, él oraba, él intercedía por los demás, él ponía sus manos sobre los enfermos, ¿verdad? Tocaban el borde de Jesús, ¿verdad? Y salía por él. ¿Por qué? Porque él se recargaba.
Él subía al monte a recargar baterías. La oración recarga. La oración recarga nuestras fuerzas, baja el orgullo y sube nuestro nivel espiritual. Eso es muy importante de la oración. Amén. Así como el celular, que toda la noche lo cargamos y somos felices cuando amanece y está al 100% y nos va a rendir todo el día. Así tiene que ser la oración, que nos rinda el espíritu, lo espiritual, que nos rinda para todo el día, para estar ahí orando, intercediendo, clamando en todo tiempo, orando sin cesar en el nombre del Señor. Amén, hermano. Entonces vuelvo y repito, que la oración no sea la oración religiosa, que sea el hablar con Dios. Amén. Dios te bendiga. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, papito lindo, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu verdad, Señor. Gracias porque hoy, Señor, has quitado nuestra mente, Señor, un muro mental, Señor. Una artimaña del enemigo, Señor, que la oración tiene que ser aburrida. No, papá. Hoy hemos entendido, Señor, que clamamos a ti, Señor, y que buscamos de tu rostro, Señor, porque eso, Señor, nos hace, Señor, ser llenos de ti, ser llenos de ti, y que da esa paz, Señor, que sobrepasa todo pensamiento y todo entendimiento, papito lindo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra, Señor, no sea simplemente dada, Señor, y que no sea puesta por obra. No, papito lindo, no somos oidores olvidadizos, Señor. Somos hacedores de tu palabra, y a través de tu palabra, Señor, tú vas a cambiar y vas a destruir, Señor, esos conceptos mentales, esos muros mentales, Señor, para poder, Señor, rendirnos a ti, Señor, en oración, Señor, platicar contigo y hablar contigo, Señor. Y lo más importante, que tú nos hables, papá, que tú nos hables, Señor. No solo es hablarte a ti, queremos escuchar tu voz, Señor, audiblemente al corazón, Señor, y por medio de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios ponía en mi corazón algo muy importante. Orar no es solo hablar con Dios, es dejar que Dios hable. Es dejar que Dios hable. Muchas veces hablamos y pedimos y rogamos y clamamos, intercedemos y no sacamos tiempo para que el Señor hable. Entonces saca tu tiempo para que el Señor te hable audiblemente a tu corazón, a tu mente, por medio de la palabra también. Amén, hermano. Aprendamos a escuchar la voz de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Solo recordarte, ¿verdad? Los lunes de 7 a 8 de este tema estamos orando, intercediendo los unos por los otros. Conéctate vía Zoom. Ahí siempre mandamos el link unos momentos antes. Lunes a las 7 de la noche, los jueves a las 7, de 7 a 8 igual nos estamos reuniendo para dar una enseñanza bíblica. Amén. Y recuerda los discipulados, ¿verdad? El 70-80% de las personas que asisten a Naranjo están siendo discipuladas. No todas, ¿verdad? Si no estás siendo discipulado, habla conmigo, llámame, ponga un mensaje y ahí buscamos un lugar. Y si tenemos que abrir un discipulado en tu casa, gloria a Dios, lo vamos a hacer. Vamos a enviar discipuladores, vamos a discipular, vamos a hacerlo nosotros como pastores. Amén. Entonces, nada más de que nos avises, sacamos el tiempo y con gusto lo vamos a hacer. Es muy importante estar recibiendo palabra mientras venga el tiempo para reunirnos presencialmente nuevamente en iglesia. Amén, hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde.